está ahorita entre nosotros, si no me equivoco. Sí vi a Lucero, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces, el Lucero está. ¿Quién más tiene su infografía? Stephanie también la posteó. Eh, ¿Está Stephanie por aquí? Sí, ¿no? Sí, maestra. Ok, entonces, ¿quieren que empecemos digamos, con esta, o sea, o sea, una vez que me expongan un poquito la infografía, pero también como o sea, o sea, qué tan difícil les fue el ejercicio, si fue sencillo. Este curso también tiene una finalidad. La finalidad es que veamos que, em, digamos que a veces es difícil para todos acercarnos a algunos programas o aplicaciones que pues nos ayudan a realizar estos trabajos como la infografía. Entonces, después de que mostremos las infografías, yo les voy este, a dar, por ejemplo, algunos recursos que a mí me gusta utilizar, como es Canva, para hacer este trabajo más sencillo. Algunos tips, digamos, de cómo utilizar Canva para que sea como más sencillo. Y también hay otra, preparándonos ya para el ejercicio del día lunes, hay otras herramientas como por ejemplo que a mí me sirven mucho, que es Chat PDF, que son, yo les llamo aplicaciones más que inteligencia artificial porque realmente pues no es que sean inteligentes, sino nada más, digamos, nos facilitan o nos dan algunas herramientas para hacernos pues más sencillo el aprendizaje. Entonces, bueno, me gustaría mostrarles esto cuando tengan que realizar, por ejemplo, cuadros sinópticos sobre un tema, pues se pueden registrar en chat PDF o chat GPT y chat GPT les ayuda a realizar una lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, si ustedes metieran el tema geografía política y económica y le preguntaran a chat GPT, ya les daría algunos conceptos. Entonces, esto no suplanta el hecho de que revisen la guía, de que revisen los contenidos, que esa sería la parte como errónea, ¿no? De ahí, por eso les digo, ahí, o sea, dejarían que los aparatos pensaran por ustedes, pero la idea es que pues los recursos que tenemos actualmente a nuestro alcance pues nos ayuden y nos faciliten el trabajo académico, pero que nosotros sí utilicemos, digamos, la razón y el pensamiento crítico para poder distinguir lo que sí nos sirve de lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, pues esta es la idea del uso de las aplicaciones y con las cuales pueden ustedes facilitarse como un trabajo para cuando tengan que hacer las infografías, ¿no? Entonces, como darles a usted algunas herramientas que no solamente les sirvan para este curso, sino para otros cursos ya cuando ustedes estén cursando otras asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere presentar? ¿Stephanie, Irineo o Lucero? Para que nos cuenten un poquito cómo les fue. O sea, yo ahorita presento la infografía, ya la tienen. Bueno, si la tienen en Canva, pues la podemos presentar desde Canva, pero si quieren también la puedo ir mostrando en pantalla. Como ustedes se les haga más sencillo, lo hacemos. Hola, Hola, ¿qué pasó, Lucero? profesora. Pues yo vengo en el transporte, no sé si me escuchan ruido. Ah, bueno, entonces Y se mejor, está trabando mucho mi pantalla, ok, entonces ok, ok, no ok. sé. Ok, entonces, Stephanie, no sé si tú Pues estés en casita. Hola, hola, Stephanie. sí, aquí estoy, maestra. ¿Tú sí estás en casita? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿quieres que comparta la pantalla o tú quieres compartirla? Este, ¿Puede compartir usted la pantalla, por favor? Claro que sí. Entonces, déjenme, voy a compartir. Em, Listo. Díganme si ya ven la pantalla. Ya la están viendo, Sí, ¿verdad? sí, ya se ve. Súper. Entonces, le voy a ampliar un poquito para que se vea mejor ahí ya se ve, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de la experiencia de hacer esta actividad y qué Bien. aprendiste y aparte, bueno, los contenidos en sí, ¿no? Bueno, yo utilicé la aplicación de Canva para editar Ujú, y hice un pequeño resumen, la verdad.
Ujú, para no abordar, bueno, abordé temas principales que vimos en esta materia ujú. y los resumí para que no estuviera muy cargado de información. Bueno, ¿y por qué rescataste esos conceptos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, o sea, qué te ayudó? O sea, por ejemplo, el ejercicio de la clase pasada te ayudó para identificar los conceptos claves. O sea, ¿cómo es que Este, fuiste seleccionando los conceptos? Me ayudó tanto el primer examen, bueno, el que hicimos al principio, y también las ideas que compartieron los compañeros y tanto la información, bueno, la guía que nos compartió usted. Entonces, sí, bueno, si ven acá, pues tiene la definición general de geografía, ¿no? O sea, para qué el sentido por el cual nosotros estudiamos geografía, como digamos, ustedes van a convertirse en profesionistas en relaciones internacionales, y entonces, pues lo que se espera es que aprendamos qué herramientas de la geografía, pues nos son útiles para las relaciones internacionales, tales como algo que puede ser lo más simple, eh, ubicarnos en el espacio, ¿no? Pero también ubicarnos en el espacio implica ubicarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos entender la historia de nuestro país. Por ejemplo, un fenómeno tan sencillo, tan cercano puede ser actualmente la migración centroamericana, que algunas veces se señala que es en tránsito, pero sin embargo hay migrantes actualmente que vienen de diversas partes de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Salvador, que se han quedado viviendo en nuestro país. Entonces, esta migración no podemos, digamos, comprenderla sin entender la misma historia de Centroamérica, las relaciones México-Centroamérica, por ejemplo, también la relación que se tiene con la migración de mexicanos a Estados Unidos, cómo es que las personas en principio tienen intención de llegar a Estados Unidos, pero ante las restricciones cada vez más apremiantes pues de la frontera entre México y Estados Unidos, pues las personas se quedan varadas en México, ¿no? Y entonces tenemos ya colonias en Tijuana de haitianos y en la Ciudad de México pues tenemos a población de Centroamérica que de alguna manera ha sufrido algún tipo de accidente en, en la Bestia. Y por ejemplo ahorita que venía de camino, venía por Revolución, me tuve que incorporar a Ciudad Universitaria y encontré a un joven, digamos que por los rasgos se veía que era un migrante, y pues, o sea, fue como algo difícil encontrarlo y verlo, que era un muchacho joven, y tenía una pierna amputada, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues todos estos fenómenos que puede ser se causan a partir de buscar mejores condiciones de vida, salir de sus países de origen porque hay inestabilidad en términos de su gobierno, hay inseguridad, hay sequías, y estas sequías pues obligan a las personas a salir de sus comunidades, pero no siempre en el trayecto pues se encuentran esa mejor vida, ¿no? Sino existen diversos riesgos que tampoco no se pueden entender sin entender la historia de Centroamérica. Entonces, algo que ustedes pueden decir, no, pues como relaciones internacionales, ¿no? Les van a decir, a ver, ¿podrían ustedes plantear un acuerdo entre los gobiernos centroamericanos y el gobierno mexicano para evitar, digamos, este tipo de, pues de actos, ¿no? O sea, porque finalmente son poblaciones humanas que se ven expuestas a riesgos de vida al intentar cruzar. Si bien México, por ejemplo, les da un permiso para que puedan cruzar su territorio durante 3 meses, pues una vez ingresan a territorio mexicano, que puede ser de manera documentada, en territorio mexicano, pues a veces pues se quedan de manera indocumentada, ¿no? Entonces, pues a esto viene aparejado pues otros problemas de cuestiones de salud, cuestiones de inseguridad, porque también se ven expuestos, por ejemplo, al crimen organizado. Entonces, todo esto pues tiene una historia y está situado en un tiempo y en un espacio. Son herramientas que nos da la geografía. Después acá tenemos, por ejemplo, la división que muy bien lo hizo Stephanie, la división geografía física y geografía humana que ya veíamos la clase pasada, ¿no? Entonces acá dice, bueno, pues acá en la geografía física, pues creo que se inserta perfecto pues todas
las disciplinas auxiliares, ¿no? Porque dicen, pues claro, o sea, a mí me ayuda todas estas disciplinas auxiliares a observar la geografía física, ¿no? Y acá pues tenemos cómo la geografía humana pues se encarga pues eso de las relaciones sociales en el espacio, de cómo se distribuyen y hay uso de los recursos naturales y también pues la división política, ¿no? Que es la geografía física. Acá creo que, bueno, yo me imagino que sí afectó un poquito la plática que dijimos, que la importancia de los principios fundamentales, ¿no? Del medio físico, las dos perspectivas del determinismo y el posibilismo geográfico, la distribución de los recursos naturales, obviamente porque sin esto pues no podíamos hablar tanto de geografía política y geografía económica, que es el, digamos, cuerpo del curso, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí se me hace que fue un muy buen ejercicio el que hizo Stephanie. Y pues es esto, básicamente, por ejemplo, esto que hizo Stephanie no solamente le sirve, digamos, nos sirve a nosotros para recordarnos los puntos principales del curso de geografía, sino les sirve a ustedes también para tener, si quieren llamarle un cierto tipo de acordeón, pero más allá de un acordeón, para recordarles sus aprendizajes de todo el curso, ¿no? Entonces, la intención de hacer estos ejercicios y este taller es justo que ustedes primero pues sean capaces de recuperar los elementos fundamentales que después les sirvan para que repasen para presentar pues su examen extraordinario, ¿no? Entonces, pero digamos que el examen extraordinario solamente es lo que les va a dar la calificación, pero el proceso de aprendizaje, o sea, el proceso de aprender eh, de, digamos, entender, por ejemplo, por qué es importante la división entre geografía física y geografía humana, ¿no? Una te habla de la descripción del entorno y del medio y la otra de las relaciones que se establecen a través del tiempo y en el espacio. Entonces, dices, ah, bueno, eso ya me lo va a quedar para toda la vida, ¿no? Entonces, después de eso, pues entender, por ejemplo, dices, bueno, ya sabemos que eso pasa, pero también, pues esa distribución de recursos naturales no se da de manera equitativa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que podrían tener mayor o menor acceso a un determinados recursos dependiendo de su ubicación geográfica. Por ejemplo, en términos de geografía económica, no es lo mismo vivir en el sur del país a vivir en la Ciudad de México, a vivir, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental. O sea, no se tienen acceso ni a los mismos problemas, ni a los mismos recursos y digamos que los seres humanos también, así como afectan a su entorno, se ven afectados por su entorno. Ya lo veíamos la sesión pasada cuando hablaron de educación, pues no es lo mismo plantear, digamos, una política educativa en contextos urbanos, donde pues tienes infraestructura bien, o sea, podemos nosotros criticar la calidad educativa de algunos centros educativos en términos de los profesionales que imparten educación, pero al menos existe una escuela y estos, digamos, profesores pues son de tiempo completo y, digamos, estudiaron para ser profesores, pero imagínense la dificultad que estriba llevar a, por ejemplo, comunidades rurales, profesores multigrado que están prestando un servicio social después del bachillerato y entonces se encargan de grupos primero, segundo y tercero, después cuarto, quinto y sexto, ¿no? O a veces si hay, o sea, si hay bastantes prestadores de servicio social, pues atiende primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, ¿no? Entonces, pues esto nos habla de una distribución desigual de los recursos, ¿no? Y esto nos sirve, digamos, y eso pues se observa y se estudia justamente en la geografía económica, ¿vale? Y después ya tenemos la geografía política, ¿no? Aquí ya lo destaca, ¿no? Y la geopolítica. Lo que les decía, pues la geopolítica es importantísimo porque es una visión estratégica del territorio, ¿no? Es decir, a mí me interesa saber, o sea, estratégicamente la posición desde la ubicación geográfica como en términos de su, de sus recursos naturales como de su población, eso a mí qué beneficio o cómo yo lo puedo utilizar de manera estratégica. Por ejemplo, en un estudio que estaba haciendo recientemente sobre
el COVID y cuestiones de salud, estaba analizando la base del COVID, ¿no? Y me doy cuenta, por ejemplo, analizando estas bases del COVID, que murieron personas en México en edades relativamente jóvenes, o sea, murieron personas de los 40 a los 54 años. Eso es un patrón diferente al resto del mundo, porque las personas que murieron en otros países, pues principalmente fueron las personas adultas mayores, por ejemplo, en Italia. Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que en México hayan muerto personas más jóvenes, ¿no? ¿Por qué se murieron esas personas más jóvenes? Y después la otra pregunta es, bueno, o sea, a México, a pesar de que hubo una gran difusión del virus, o sea, hubo muchos contagios, la población tuvo que adaptarse y resistir a las condiciones y sobrevivir, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué la población en México tuvo la capacidad de ser resiliente al virus, ¿no? Y mi pregunta, o sea, la respuesta en términos demográficos inmediatamente es porque era una población relativamente joven, ¿no? Es decir, la mayor población en México se encuentra en edades de población económicamente activa, de 15 a 64 años. Y también por eso es que se murieron personas con ciertas comorbilidades, como puede ser el que tuvieran, eh, digamos, alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, obesidad, principalmente hipertensión, porque estas personas también en México tenemos un gran porcentaje de personas que trabajan en la informalidad. El 60% de nuestra población trabaja en la informalidad. Entonces, pues obviamente que las personas que trabajan en informalidad, ¿ustedes creen que se podían quedar en sus casitas ahí guardados, este, esperando que se acabara el virus? Pues claro que no, ¿no? Entonces estas personas tuvieron que salir, digamos, a trabajar y obviamente tuvieron una mayor exposición al riesgo durante la primera ola, que fue cuando en la que hubo los mayores decesos, ¿no? O sea, la letalidad del virus fue muchísimo más alta durante la primera ola, que es prácticamente durante el primer año, o sea, 2020, ¿no? Entonces, o sea, pero ¿ustedes creen que si en la geografía yo podría analizar todo esto? Primero me cité situé, disculpen, en un periodo, ¿no? 2020, después 2021, 2022, me puse México, analicé las características de la población, pensé en por qué es que México tuvo una cierta resiliencia o adaptabilidad y cuáles eran las ventajas comparativas de México en términos de población sobre otros países, ¿no? Entonces, esta visión es posible gracias a las herramientas que nos da la geografía. No sé si alguien me podría poner un ejemplo sobre algún otro tema que lo haya pensado de manera distinta un poco al ya tener elementos de la disciplina, digamos en este caso, de la geografía. ¿Alguien que quiera, digamos, participar poniendo un ejemplo? Nadie. Son muy penosos. Sí, Valentín. Bueno, yo estaba pensando en el tema de los, como, bueno, como usted decía, uno sería el de los inmigrantes y otro sería una tipo gentrificación. Ujú, Bueno, he estado escuchando mucho. ujú, O este, primero en estas alcaldías de la Ciudad de México, ujú. este, que llega mucho extranjero. Eh, Sería como primero un trayecto, aunque siento que ellos técnicamente solo vienen y ya, como, ay, visita o algo así, pero siento que sería más o menos el mismo tema. No, exactamente la gentrificación, digamos, México a raíz del COVID, o sea, tenemos, primero, en términos geopolíticos, tenemos una ubicación idónea, o sea, nuestro clima no es ni extremosamente frío ni extremosamente caluroso, ¿no? Y aparte, por ejemplo, hay ciudades que actualmente, tal vez para ustedes, em, es normal porque vivimos en el contexto de la Ciudad de México, pero
somos una ciudad después de la pandemia que tenemos una relativa conectividad. No sé si se hayan dado cuenta o se hayan percatado que hay cada vez más puntos de acceso a Internet. O sea, no sé si ustedes como de acceso público, ¿no? Que se llama la Ciudad de México para todos o CFE para todos. O sea, em, bueno, a partir de, digamos, se hicieron más puntos de conexión a la red, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, aunque parece que todavía estamos en desventaja con otras, digamos, urbes, ¿no? Urbes que tienen mayor conectividad, es una ciudad dentro de Latinoamérica que está relativamente conectada, ¿no? Entonces tiene, digamos, acceso a todo lo que son, pues, conectividad en términos de Internet, ¿no? Entonces, eso hace que muchas personas, pues, puedan seguir desarrollando sus labores en, digamos, porque ya hay muchos trabajos que están siendo online, ¿no? Entonces, muchos migrantes, digamos, si bien también es como un mito que sean solamente las personas de muy altos recursos, em, por ejemplo, no sé, no sé si ustedes han escuchado algunas noticias sobre personas de, bueno, han escuchado algunos youtubers como Chinguamiga, que son cada vez otros países, digamos, como Alemania o el Güero, por ejemplo. Yo he escuchado algunos, eh, digamos, videos del Güero, ¿no? Que es un alemán, y Chinguamiga, que es una youtuber coreana que reside en México. Esta población, bueno, cuando algunos de los videos más interesantes de Chinguamiga, es que compara, ¿no? El espacio de cómo se vive en ciudades como Seúl en Corea y cuánto cuesta vivir en Corea a vivir en la Ciudad de México. Chingua Amiga dice, pues no es que yo sea una persona rica, ¿no? Pero en Corea una habitación, y es real, o sea, son habitaciones pues de la mitad, o sea, por ejemplo, de 2 por 2 o de 2 metros por 3. En ese espacio se tiene una camita, una ventanita, si bien les va, algo donde poner, guardar su ropa, y ahí viven personas. Eh, También pueden ver la película de Parasite, de esa Corea, digamos, de bajos recursos. Y tener ese espacio es altamente costoso. Entonces, y en ese tipo de espacios, pues trabajan personas que actualmente en Corea, pues trabajan haciendo trabajo online. Entonces, eh, ese espacio, o sea, les costaría lo que cuesta rentar un departamento en la Ciudad de México. Tal vez un departamento en la colonia Roma, en la Condesa, en, o sea, en una zona como de altos ingresos. O sea, digamos que para nosotros esas rentas pueden ser altamente caras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestro salario mínimo es muy bajo, pero para personas que ni siquiera son ricas en sus países, pero comparado con lo que el costo de vida de esos países, entre comillas, avanzados, pues es más, es muy, o sea, es barato acá, ¿no? Aunque para nosotros sea caro. Y eso genera muchos problemas. Entonces, tú dices, bueno, o sea, vienen las personas, es más barato el coste de vida en México, y entonces eso, o sea, sus ingresos los perciben en moneda extranjera, trabajan acá, de alguna manera también pues traen actividad económica a algunos espacios porque pues ellos compran, ¿no? Consumen, comen, se alimentan, y eso genera recursos a la población local. Pero también, como efecto no deseado, ha hecho que las rentas suban muchísimo en algunas zonas donde pues hay muchos extranjeros, y eso desplaza a los locales, ¿no? Y entonces los locales cada vez viven en zonas más alejadas. Por ejemplo, un fenómeno que se ha dado desde el censo de población desde el año 2000 es el crecimiento del área metropolitana y el despoblamiento del el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las personas salen a vivir al área metropolitana, ¿por qué? Porque pues también encuentran rentas más baratas, los alimentos pues son más baratos, o sea, simplemente por puro ejercicio, les digo, o sea, ni siquiera tienen que salir de casa, o sea, vean
vean a los youtubers que hacen videos sobre cuánto te cuesta, por ejemplo, comprar un súper en el Chedraui Selecto más caro de México, que según esto está al lado del Museo Soumaya, ¿no? Eh, y si vas y lo compras tal vez en la bodega horrera de algún municipio del área metropolitana. Obviamente desde algo tan pequeño eso, o ni siquiera, o sea, tal vez hacer el súper en un sobre ruedas de algún municipio que está en esta área metropolitana. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra, ¿no? Y a partir de eso se ven cuestiones de gentrificación, pero como ustedes ven como relación, bueno, como futuros y profesionistas de relaciones internacionales, pues claro, a ver qué problemas trae ese, ese arribo de estas personas. Esto es un fenómeno nuevo, ¿por qué? Porque cada vez las personas pues ya no necesitan em, de un espacio para laborar, entonces pueden hacerlo online. El hacer el trabajo online pues hace que las personas, digamos, los nuevos ciudadanos mundiales se puedan transportar, o sea, puedan irse a vivir a otras partes del mundo donde creen que hay mejores condiciones por diversos motivos, desde clima hasta, por ejemplo, decían, bueno, es que los mexicanos son muy amables, ¿no? Y lo que les decía, tal vez ustedes piensen, o sea, si ustedes se miran entre los mexicanos y dicen, pues puede ser que no nos caemos bien y somos medios enojones, pero cuando visitan otras partes del mundo y conocen otras culturas, siempre van a darse cuenta que los mexicanos siempre sonríen, o sea, siempre son amables, así hasta el más enojón es amable, ¿no? Y eso, que ustedes ven que es un recurso que dices, bueno, ¿cómo es posible que un recurso como la amabilidad pueda ser importante para ser un país atractor de población? Lo es, ¿no? Actualmente lo es. Porque imagínense que hay zonas en este planeta, por ejemplo en el norte de Canadá o en Europa del Este, donde tienen em, muy poca exposición al sol. Y entonces esa exposición al sol está relacionada con disminución de la vitamina D. Y cuando disminuye la vitamina D a nuestro cerebro, hay un mensaje que le manda que se pone triste. No entiendes la razón por la cual las personas están tristes, pero están tristes. Y entonces hay una tasa de aumento de suicidios justamente en algunas poblaciones que se encuentran con menor exposición al sol durante los largos inviernos. Y nosotros, solamente por vivir en la ubicación territorial que vivimos, eh, pareciera que somos felices, ¿no? Este, y eso, pues, digamos que nos da ciertas ventajas en términos de ser atractores de migrantes, ¿no? Y entonces, pero también te cambia, bueno, dices, bueno, ¿con qué tipo de visado en términos de relaciones internacionales van a entrar estos migrantes profesionales, ¿no? Este, ¿Qué problemas tengo de carga impositiva? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, el gobierno incrementó la tasa impositiva a las aplicaciones como Uber y Airbnb justo por esto, ¿no? Porque dijeron, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros captar impuestos de estas poblaciones que están viviendo y vienen a vivir temporadas en México, ¿no? O sea, principalmente durante los periodos invernales. Sí, Dafne, Hola, buenas tardes, maestra. buenas tardes. Tengo una duda. Ujú. em, Yo entiendo, bueno, es un poco fuera de contexto del tema, pero se Ok. implica la geografía. ¿Qué importancia mayor tiene en las relaciones internacionales? Entiendo una cosa sobre lo que es la geopolítica, que implica más en la política, pero ahí en parte, ¿qué es lo que implica lo que es la geografía? Pues Bueno, para saber la por qué. geografía, bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Dafne, eh, ¿ibas a decir algo más? No, la escucho. Ok, hay que diferenciar dos cosas. Una que es la geografía política de la geopolítica. La geografía política nos ubica, por ejemplo, los límites de un territorio en términos de frontera, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fronteras entre México y Estados Unidos? Y nos parece obvio, ¿no? Pues es el río Bravo, ¿no? Y del otro lado, la frontera con Guatemala, el Usumacinta. Entonces, tenemos como que México, digamos,
tiene, o sea, está limitado, Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, Río Bravo y Usumacinta, ¿no? Entonces, eh, todo esto, o sea, todos esos límites geográficos y y la historia de cómo se han establecido esas divisiones políticas. Por ejemplo, no podemos olvidar que las divisiones políticas de México, pues se tuvo que librar una guerra con Estados Unidos, donde perdimos la mitad de nuestro territorio. Entonces, nuestra frontera no siempre ha sido el Río Bravo, ¿no? Entonces, si no teníamos parte de Texas, Nuevo México, ¿no? California. Entonces, ahí estamos hablando de la geografía política, o sea, todas esas divisiones políticas, toda esa historia en el territorio, cómo es que se llegaron a establecer esas fronteras. Todo eso lo habla la geografía política. Actualmente, por ejemplo, puede ser geografía política haciendo análisis de las votaciones por las preferencias electorales por algún partido político, porque gobierna, por ejemplo, en alguna entidad de manera tradicional, tal vez el PAN, o sea, cómo ha cambiado hacia el PRI, o sea, todos los grupos o intereses en términos de elección del tipo de gobierno, porque es una democracia, es materia de la geografía política siempre y cuando esté situada en el territorio, ¿no? La geopolítica se encarga de tener una visión estratégica del territorio, ¿no? Es decir, por eso les decía, o sea, México tiene una posición estratégica solamente porque se ubica entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Tiene dos salidas al mar, o sea, no todos los países del mundo tienen dos salidas al mar. Entonces, imagínense qué tan estratégico es el hecho de que México tenga dos salidas al mar. Es decir, por eso se tiene una gran cantidad, o sea, se han puesto a pensar cuántos puertos tiene México. Y entonces, buenas tardes, Inés. Eh, ¿Cuántas? Esos puertos son importantes porque hace que en México se puedan comercializar, o sea, lleguen y salgan una cantidad enorme de mercancías. Y eso, pues hace desde que se puede exportar fácilmente el petróleo hasta que nos lleguen, no sé si han ido alguna vez a comprar las bodegas chinas actualmente. O sea, esa cantidad de productos que llegan de China solamente es posible porque entran por todos esos puertos, ¿no? Y tenemos una cantidad, somos uno de los países con mayores puertos y por eso, les decía, el comercio es ampliamente importante, comercio y servicios en México, porque esos productos, México es una puerta de entrada para que esos productos se vayan a otros países, tanto de Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Eh, bueno, entonces, la geografía política es esa visión estratégica de un territorio cuando se pone en juego sus recursos, como la cuestión, pero recursos no solamente en términos físicos, ¿no? O naturales, sino también recursos humanos. Entonces, primero es entender esa clara división entre la geografía política y la geopolítica, ¿no? Em, Ahora, después, ¿eso para qué nos sirve para las relaciones internacionales, ¿no? Em, por ejemplo, algo bien sencillito que siempre les digo, ¿ustedes creen que o sea, nosotros hubiéramos firmado un tratado de libre comercio con otro país que no hubiera sido Estados Unidos y el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y nosotros importamos el mismo porcentaje de bienes y servicios elaborados de Estados Unidos? Pues claro que no, ¿no? Porque nosotros, queramos o no, tenemos como socio comercial a Estados Unidos y Canadá, porque la cantidad de comercio y de intereses que hay entre estos países, pues hacen que nuestra dinámica de, digamos, de intercambios comerciales sea alta, ¿no? Por eso somos una de las primeras, de las principales regiones geoeconómicas del mundo, ¿no? Por eso se formó, o sea, antes decían, pues es que México es parte de Centroamérica, ¿no? Y después, bueno, no, México es parte de Latinoamérica. En términos económicos, hoy por hoy, somos parte de la región de América del Norte. Y somos parte de la región de América del Norte por la cantidad de intercambios comerciales que se realizan entre México, Estados Unidos y Canadá. En términos de personas que van a trabajar a Estados Unidos y Canadá, en términos de la cantidad de productos agrícolas que exporta México a Estados Unidos y Canadá,
o sea, toda la parte de las frutas, las verduras, las legumbres, eh, hay una cantidad enorme, ¿no? De productos que se exportan a Estados Unidos y Canadá. Y viceversa, también, por ejemplo, muchos de los productos eh, que se elaboran en México, o sea, nosotros se habla de una economía manufacturera, pero pues las grandes empresas automovilísticas que tienen hoy por hoy sus maquilas aquí en México, pues son o americanas o son asiáticas, pero asiáticas donde les conviene tener sus, o sea, Nissan, Honda, tienen empresas ensambladoras de automóviles en México porque es la puerta de entrada al mercado estadounidense y sus principales mercados donde se comercializan sus automóviles, Nissan, Toyota, es en Estados Unidos y en Canadá. Y los autos se elaboran o se ensamblan, mejor dicho, en territorio mexicano. Entonces, eh, imagínense ya todos los ejemplos que les di así de rapidito. Y todo eso tiene que ver con las relaciones internacionales, porque el TLC, díganme si sí o no, es un acuerdo comercial que se negoció a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía, donde para la firma de ese acuerdo tuvieron que trabajar muchísimas personas que eran cónsules, embajadores, pero no solamente crean que las personas que son los cónsulos y embajadores son las únicas personas que profesionistas de RI que laboran en estas cuestiones, ¿no? Si no hay especialistas de RI que se encargan de analizar cada norma, o sea, cada norma de cómo es que cuando haces un antidumping, cuando, o sea, metes un producto que no está permitido dentro del Tratado de Libre Comercio, y todo esto son especialistas en relaciones internacionales, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, hay una parte de relaciones internacionales que se encarga de el empaquetado, los aranceles y el embalaje de todos los productos que se intercambian entre diversos países. Ahí está metida las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, la geografía nos permite, es como ese gran marco de referencia que nos permite comprender dónde están situados todos esos procesos económicos, políticos, eh, incluso la historia, por ejemplo, ustedes pueden pensar en el TLC sin hacer referencia al acuerdo sobre aranceles. Pues claro que no, ¿no? Entonces, ahí está metido un poquito de la geografía, un poquito de la historia, ¿no? No sé si con esto haya quedado un poquito más claro, o sea, de cómo es que la geografía es una área, digamos, una disciplina importante para su formación profesional. Miriam y después Dafne. Mm, Considero que incluso la geopolítica, que es la que ayuda, por decir, para las estrategias en las guerras, ¿no? Cuando exacto. hay guerras entre los países, también para saber qué país me conviene tener de aliado, ¿no? O sea, por el combustible, por el que me van a apoyar con su ejército o por el territorio. Correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, bueno, no sé si ustedes hablen de los acuerdos que actualmente, por ejemplo, la posición del gobierno mexicano con respecto a la guerra, por ejemplo, en Siria, ¿no? O con actualmente con el conflicto israelí con Palestina. Dafne. Sí, efectivamente sí quedó muy claro, y por lo que me doy cuenta de la explicación que dio maestra es de que la geografía es la arma más importante de las relaciones internacionales porque conlleva todo, que conlleva bueno, la política y pues la geografía que conlleva las relaciones internacionales y implica todo, o sea, porque puede haber golpe de estado, guerras, o sea, creo que es el arma más importante y pues gracias por explicármelo porque no lo entendía por completo. Bueno, no, o sea, gracias por la pregunta, ¿no? Porque a veces como que no nos queda claro, como que es, bueno, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué diablos me sirven todos esos principios de la geografía? Y después, ¿para qué me hacen que se divida en ramas? O sea, eso cómo lo veo, ¿no? O sea, yo supongo que es más allá. Y tú dices, pues es que, digamos, el pensar en el tiempo y en el espacio, todo lo que acontece en términos políticos, económicos, y ver
que eso, por ejemplo, en México se generan acuerdos comerciales, hay guerras, hay intereses, y que es importante situarlo en el tiempo y en el espacio, y que eso es algo que todo profesionista de relaciones internacionales debe de tener, porque entonces dices, bueno, si te piden a ti que hagas digamos, imagínense que ustedes son embajadores, ¿no? Y que les piden que les hagan un manifiesto sobre cuál va a ser su posición de México ante Naciones Unidas respecto al conflicto eh, entre Israel y Palestina. ¿Cómo le van a hacer? Dafne, ajá. Creo que, bueno, Israel es un país muy poderoso, pero sí estaríamos como en arma de dos filos y tomar decisiones realmente que convengan pues a nuestro país, porque supongamos que elegimos pues Palestina, ¿no? De igual forma, ¿qué tal y si eso nos puede perjudicar a nuestro país? O sea, de igual forma creo que tendríamos que estar muy bien informados, saber en qué posición vamos a estar para tomar la mejor decisión. Y por ejemplo dices, bueno, pues México siempre ha seguido la doctrina Estrada, ¿no? Y también aparte de la doctrina Estrada, es que se supone que por eso defiendes que México es un país pacífico, ¿no? Porque tampoco le interesa meterse en conflictos con un socio comercial de Estados Unidos, porque digamos, si nosotros llegáramos a apoyar a los palestinos, pues te vas a meter en un problema, lo mínimo no es con Israel, ¿no? Sino te vas a meter en un problema con tu socio comercial más importante, que es Estados Unidos. Entonces, cuando estés planteando una simple notita de cuál es tu postura en cuestiones de guerra, pues dices, bueno, ¿por qué siempre es que en México citarán la doctrina Estrada, ¿no? La de que nosotros, digamos, somos un país pacífico, que fomentamos la paz, que no, digamos, toleramos ningún tipo de agresión o violencia contra otro pueblo, ¿no? Pues sí, o sea, sí es nuestra doctrina, pero es una posición un poco inteligente para no meternos en intereses ni en conflictos, en este caso, en ese conflicto Israel y Palestina, con nuestro vecino y nuestro socio comercial más importante, ¿no? Entonces, eh, negar, o sea, analizar todas estas posturas, sí, Inés. Me recordaba yo algo que le llamaban el telegrama Sumerman, si no mal me acuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. donde Alemania quería que México atacara a Estados Unidos. Y entonces este telegrama, Desde Alemania, creo, ¿no? si Desde no Alemania. estoy, Desde México, ajá, o sea, desde así México es, Alemania quería atacar a Estados Unidos. Ajá. así es, y entonces nuestra respuesta a esto fue que se mandó el Escuadrón 201, si no mal me equivoco, por ahí iba la idea, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué tan peligroso es emitir una opinión como país? Exacto, ¿no? Y por eso es que, claro, la geografía es importante para que conozcamos, y en específico la geografía política, cuál es la posición de nuestro país ante los intereses nacionales de otras naciones, ¿no? Y hacia decir, bueno, ¿a quién vas a preferir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los intereses que van a primar? Es como cuando, em, digamos, para nadie es algo agradable tener que elegir, pero digamos que estás en una situación de guerra, ¿no? Y entre salvar a alguien de tu familia a salvar a alguien que no conoces, pues la mayoría de las personas elegirían salvar tal vez a una persona al menos que conoces, ¿no? Y vas a tener que sacrificar ciertas cuestiones de alguien que, ajá, Inés. No, un error, perdón. Es que además pensaba en esta parte de cuando nosotros empezamos a firmar lo del TLC. ¿de qué es tele? Sí. Ajá, que nos decían que éramos el patrio trasero de Estados Unidos, pero realmente somos un país que no ha sido aplastado por los sistemas capitalistas de Estados Unidos y muy por el contrario ofrecemos resistencia y ofrecemos esta parte de volvernos socios comerciales con un peso real dentro de este tratado. Entonces, somos un país importante de toma de decisiones, pero algunos nos han dicho patio trasero, otros nos han dicho
que nomás estamos ahí para hacer lo que nos digan, y yo creo que si fuera así, no seríamos tomados en cuenta en estos tratados internacionales. Exacto, es también, digamos, toda la parte tal vez del anti-yankee, o sea, la visión anti-yankee de la historia, pero también entender el papel de México en el mundo, ¿no? De una manera un poco más, sí, Miriam. Digo, ahorita que mencionaron eso me recordé, ¿no? Que también prueba de ello puede ser el mundial que se aproxima, que está entre México, Estados Unidos y Canadá. Y simbólicamente, y no solamente simbólicamente, sino en términos económicos, ya está haciendo una postura ante el mundo, ¿no? Y lo que actualmente una visión de relaciones internacionales, o sea, durante mucho tiempo se decía, es que México es el patio trasero, o sea, como ese discurso anti-yanqui, digamos, ¿no? Que viene un poco después de la revolución cubana, pero actualmente dices, bueno, o sea, pero sinceramente la complementariedad demográfica, es decir, que nosotros tengamos población económicamente activa que puede insertarse a laborar en Estados Unidos o incluso en Canadá, y el hecho, por ejemplo, de los recursos naturales que compartimos esta gran región, que es Norteamérica, nos beneficia a los tres países, ¿no? Entonces, y ya somos una región económica, entonces eso te da una postura diferente ante otros países. Entonces es bueno, sí, Dafne. Sí, estoy de acuerdo con la compañera Inés que dijo que, bueno, nosotros como mexicanos tomamos decisiones y que nos dicen como patio trasero, más que nada nos minimizan y ahí es la falta de respeto hacia nuestro país, porque de poder podemos ser un país potencial y claro que se puede, porque de igual forma México es un país muy importante que contiene muchísimas cosas, tanto como la naturaleza principalmente y de igual forma, lo único que nos falta es de que nos respeten y que dejen de minimizar a México. Bueno, y también nosotros como profesionistas de relaciones internacionales dejemos de consumir ciertas ideologías y pensemos, o sea, por eso es tan importante, o sea, ustedes tal vez no se den cuenta, pero la importancia de tener una clase, en este caso de geografía política y económica, donde vean, o sea, les demos una embarrada sobre la geopolítica, pero esa embarrada sobre la geopolítica plantea justo, o sea, pensar a México como un espacio donde debes de tener una visión estratégica y las personas que estudian relaciones internacionales deberían de pensar a su propio territorio, a su propio país como un espacio estratégico con mucho potencial. Entonces, porque a veces hemos consumido doctrinas de otras, digamos, como traídas de otros países y nosotros a veces no nos ponemos a pensar, digamos, como de todo este potencial. Entonces decimos, pues sí, México es el país trasero del mundo, ¿no? Dices, a ver, espérame, ¿no? O sea, tenemos personas inteligentes que pensamos, población económicamente activa, que generan trabajo. Tenemos, por ejemplo, la ventaja de nuestra ubicación geográfica. eh, Cada vez, por ejemplo, o sea, simplemente el proyecto en el que ustedes están estudiando, que es, o sea, la posibilidad que tienes de brindar educación de manera masiva a través de un mecanismo que es online, cuando antes ni siquiera podías tener esa educación. Entonces, dices, o sea, hace falta, ¿no? Y podemos construir cosas mucho mejores, pero también eh, hace falta generar ese tipo de profesionistas que tengan ese pensamiento crítico y que se den cuenta de eso que sí tenemos, ¿no? Entonces, y no solamente consumir, ahí sí yo digo, ciertas ideologías de ese mexicano minusválido, pobre, ¿no? Entonces, a ver, espérate, ¿no? O sea, por eso, o sea, les digo, yo les recomiendo, a mí me parece, cuando estábamos hablando de los youtubers, vean los videos del güero, que es un alemán que compara Alemania con México en términos de las cosas. Dice, a mí me dijeron que era un país subdesarrollado, ¿no? Dice, pero miren, tengo esto y en Alemania no lo tengo. A mí me parece muy interesante esa visión. Inés y Miriam. De hecho, me acordaba de un como meme o algo así, que decía que un extranjero norteamericano le
le preguntaba a un mexicano, oye, ¿cómo está lo del Chapo y la droga y los asesinatos en tu país? Es muy rudo, que no sé qué. Y él le decía, mira, la verdad es que no sé, yo no me junto con esa gente, seguramente tú sí. Yo creo que nosotros tenemos arte, cultura, ingeniería, hemos exportado grandes diseños, exportamos producción, y entonces es eso, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que dice que nuestro país está muy mal, y probablemente y ciertamente hay muchas cosas Que hay que que mejorar. podrían hacerse quizás de otra manera, pero nosotros no somos un país de narcotráfico, no es solo eso lo que somos, ¿no? Somos un país con mucha cultura y con mucha riqueza en todos los aspectos. Entonces la pregunta es, ¿con quién te juntas para que hables de eso, no? Miriam y después, sí, Miriam, ¿no? Alzó la mano. Sí, Sí, yo creo por que favor, nada considero más eso. déjenme, ahorita te doy la palabra. Por favor, vamos a pasar lista por el chat porque ya ahorita no me da tiempo de activar el formulario. Les paso lista el lunes para el viernes como lo hicimos la vez pasada. Pero ahorita para los que ya asistieron, por favor, solamente escriban su nombre completo y su correo electrónico para pasar la asistencia, ¿vale? Entonces, en lo que escuchamos a Miriam. Discúlpame, Miriam. No, no se preocupe. Considero eso que yo lo veo ya desde el punto de que más bien Estados Unidos necesita a México. No es tanto que nosotros dependamos de Estados Unidos o que lo necesitemos, sino más bien siento que Estados Unidos necesita a México, tanto por su población, su producción, y prueba de ello, creo que considero que, como usted decía, los videos de varias gente del mundo que dice, o sea, es que hasta aquí me puedo comer un mango, un plátano barato, que no, que en mi país no tengo, el aguacate, ¿no? Como decía el chingo amiga, yo quiero un árbol de aguacate. Entonces, creo que en un tiempo también se le llamaba a México como el cuerno de la abundancia en cuanto a lo rico que producía la tierra. Entonces, considero que sí, mi visión, lejos de ser de que un país que pobre, víctima, creo que más bien tenemos a veces la idea de que nos quedamos como víctima, de que fuimos conquistados, fuimos colonizados, esto, otro, pero creo que México, a pesar de todas las circunstancias que ha venido viviendo en diferentes épocas, ha salido adelante y siempre sale adelante pese a las circunstancias que se atraviesan. Entonces, más que víctimas, pues pese a todo, seguimos y seguimos y seguimos avanzando, ¿no? Y considero que Estados Unidos más bien es el que ya necesita de nosotros. Yo digo que también hay que plantearnos una relación de interdependencia, o sea, no solo, o sea, porque decir, ah, ahora nos necesitan, sería como decir, ¿no? O sea, creo que más bien yo creo que es pensar en la región de América del Norte como una necesidad, pero en interdependencia, es decir, nosotros sí necesitamos de ellos, pero ellos también nos necesitan de nosotros, ¿no? Entonces, plantear esa relación de ida y vuelta en términos de los especialistas en relaciones internacionales me parece mucho más creativa, ¿no? No decir, ah, bueno, tampoco nos confiemos en exceso, pero sin lugar a dudas, claro que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Por eso se ha conformado esta región. Rápidamente, eh, bueno, si ustedes quieren seguir mandando las infografías y postearlo en el Classroom, porque fue una de las dudas, dónde iban a postear sus infografías. A mí me gusta como fomentar el aprendizaje colectivo, entonces si terminan y los postean en el Classroom, ese es el espacio correcto, ¿no? O sea, así como lo hizo ahorita, les pongo el ejemplo, lo hizo Lucero y lo hizo Stephanie. Entonces, por favor, postenlas, porque también algunos me enviaron la infografía a mi correo. Yo voy a descargar la infografía y los que me enviaron al correo la voy a postear, pero prefiero que todos vean su infografía para que aprendamos de manera colectiva. Yo lo que les iba a mostrar también era todos estos diseños que se dan haciendo uso. Déjenme un momento porque yo tengo mi Canva ya asociada a mi cuenta de, digamos, que utilizo constantemente para las clases. Acá tengo todas digamos, incluso acá les digo, yo también hice esta infografía del curso. eh, y entonces acá, pues, en Canva tienes las plantillas, ¿no? O sea, las plantillas que tú puedes modificar y ya vienen acá. O sea, si yo quisiera modificar esta, pues puedo utilizar cualquiera de estas plantillas. Entonces, tampoco es tan complicado actualmente hacer estas
infografías, yo lo que necesito principalmente es ubicar pues los conceptos principales, ¿no? Aquí lo que les decía, geografía física. La geografía es una disciplina que estudia las relaciones de la sociedad en el espacio y en el tiempo. Se divide en geografía física, geografía humana. Pongo ejemplos, las ramas auxiliares, los principios fundamentales, la relación con el medio, que es si los humanos cambian el entorno o los humanos son cambiados por el entorno, las ramas de la geografía, que son las 4 áreas que nosotros revisamos en el curso. Acá la parte de la economía, pues es toda la geografía económica, pues nos ayuda a conocer todos esos recursos y actividades como primarias, secundarias y terciarias. La geografía también pues nos da esa visión estratégica, ¿no? Digamos, de todos los recursos. También la geografía política pues ayuda a analizar el territorio, los recursos del gobierno, los límites y las fronteras. Y la geopolítica pues es toda esa visión estratégica que tiene origen militar, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a hacer un uso eh, de ese espacio-tiempo para modificar las relaciones o sea, desde cuestiones comerciales, como o sea, intercambios comerciales, como cuestiones de seguridad, de bioseguridad, todas estas cuestiones, ¿no? La parte de la demografía, todo lo que, digamos, se encarga la demografía, y no hay que olvidar siempre, siempre poner sus referencias bibliográficas cuando hagan una infografía, ¿no? Entonces, yo les voy a postear esta infografía que fue la que yo elaboré. Claro, primero quería ver sus infografías. Recuerden o intenten siempre utilizar pues más imágenes, menos textos, enfocarse solamente en los conceptos clave para que, digamos, tengamos y guardemos ese conjunto de aprendizajes, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que utilicen mucho Canva porque pues ya están, o sea, nos facilita mucho la vida y aparte, pues se ven muchísimo más bonitas, y este tipo de presentaciones o infografía, pues les pueden servir mucho cuando ustedes están en sus trabajos, ¿no? Eh, y ayudan a una muy fácil comprensión de las cosas, ¿no? Entonces les voy a dejar la sesión de lo de ChatGPT y este para la siguiente sesión, para la de lunes, porque ya o sea, estuvo muy rica la plática, entonces se nos fue el tiempo. Tenemos todavía 2 sesiones, pero me gustaría, antes de que nos vayamos, que revisaran. Yo espero que la mayoría de ustedes ya haya revisado, si no se los posteo. Este, tienen, les compartí una carpeta, que es la carpeta digamos, como del curso, ¿no? Entonces, la carpeta que es Georrecuperación 2024, aquí. Tienen un archivito en bibliografía, bueno, acá, que es Martínez Garza y Rocha 2006. Miriam, sí. Profesora, yo no puedo acceder a la carpeta, no sé dónde. O sea, Ah, ya le di en compartidos y no la veo. ok, entonces, Miriam, ¿puedes acceder al Classroom o tampoco? Sí, al Classroom sí puedo. Ah, ok, entonces en el Classroom les voy a postear la lectura independientemente de eso. ¿Y sí recibiste mi correo electrónico? Sí he recibido correos electrónicos de usted, pero con la carpeta no. Entonces, lo que voy a hacer es que te mando un correo electrónico. Em, Eres Miriam Elizabeth Flores Resendiz, ¿no? Sí, Ok, te mando un correo electrónico con la liga para que puedas tener acceso a la carpeta. Y ok. independientemente de eso, ahorita que acabemos la sesión, yo les voy a postear este texto. Con este vamos a trabajar el uso de ChatGPT y PDF. Chat PDF para que aprendamos a cómo podemos realizar lecturas rápidas, que se llaman scannings, de artículos completos, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura, que se llama scannings, bueno, o sea, cuando escanean, ¿no? O sea, escanear significa solamente enfocarte en las cosas más importantes, ¿no? Entonces, haciendo uso de chat PDF, vamos a poder hacer ese tipo de lecturas y independientemente que después, digamos, decidamos em, leerlo de manera más profunda, el artículo, pues
es importante, digamos, para estudiar gran cantidad de volumen de información, pues utilizar estas dos herramientas. Acá el texto con el que vamos a cerrar, digamos, este curso, se titula La geopolítica de México y sus efectos en la seguridad nacional desde 1820 a 2012. Entonces yo les pediría por favor, se los voy a postear si lo quieren revisar y vamos a hacer una lectura, digamos, estratégica de este texto utilizando aplicaciones que les van a servir para seguir, digamos, avanzando en su trayectoria académica. Entonces les posteo el texto y las siguientes herramientas para hacer el cuadro sinóptico, solamente que les voy a postear por si alguien quiere, por ejemplo, empezar a revisar el texto, o sea, para hacer tal vez un marcaje de algunos, o sea, con sus marcadores, así subrayar alguna idea principal, eso, o sea, que lo haga como de forma tradicional, de aquí al lunes, lo puede hacer. Pero si quieren aprender a utilizar las aplicaciones para hacer eso que se llama highlighting, que es subrayado, eso significa en español, este, lo vamos a hacer, ¿no? Todos en el día lunes. Solamente, o sea, se los dejo ahí para que se familiarice. Vaya. Dafne, ajá. Ok, maestra. Mi pregunta es, entonces nada más tenemos pendiente la tarea que es de la infografía, ¿cierto? Y se Cierto. publica en el Classroom. Se La publica. segunda tarea, ok. Y la segunda tarea es de esta que la vamos a ir haciendo, ¿no? Sí, Conforme la van vamos a pasando los hacer días. el lunes y el miércoles. O sea, el miércoles lo entregarían. Pero Ok, digamos que ahorita es solamente, em, o sea, les voy a postear el artículo para que no me digan, yo no lo tengo, no lo. Entonces, todo el mundo lo va a tener en este momento. Cierro la clase y se los comparto en el Claro, ¿no? Entonces, tengo otra duda, maestra. sí. ¿Me podría decir cómo puedo subir la tarea en Classroom? ¿En Ah, dónde? si quieren de una vez se los muestro en pantalla cómo es que Sí, yo sí. subo algo, digamos, ¿no? Entonces, miren, vean. em, Déjenme me ubico en el Classroom, ¿no? Denme un minuto, porque como verán tengo varias cosas abiertas. Entonces, este es el Classroom, ¿no? Entonces, si ustedes acá como estudiantes tengo que descargar la lectura, entonces la voy a subir en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, ya la descargué y entonces acá le doy la flechita de subir archivo. Le damos subir archivo y le digo que examine el archivo. Y ya aquí ya tengo en mis descargas la lectura. Entonces ahí le doy clic, le doy a abrir y automáticamente la carga. Y cuando ya la tiene cargada, le doy lectura sobre geopolítica para el lunes. Déjenme ver, el lunes estamos a lunes 19. Para el lunes 19 de febrero de 2024, ¿no? Entonces ya le pongo y le doy publicar y ya quedó, ¿vale? En este momento ya la publiqué. Ahora, ustedes en la primera sesión les comenté, por ejemplo, si no ahorita les vuelvo a dar en el primer correo que les mandé, permítanme, enviados, tengo un montón, ¿no? Pero creo que es este. Por ejemplo, les mandé un conjunto de instrucciones y les puse, ¿no? Aquí está la liga del Claro. Entonces, si ustedes aquí en este correo le dan así copiar, ¿no? Y se van, voy a poner otro explorador distinto para que les dé el ejemplo completo, ¿no? Se van a otro explorador y esa liga que les pegué ahí, le dan clic a la liga, les va a abrir esto, que es, digamos, como un acceso a su correo. Ustedes, por ejemplo, acá le voy a dar, digamos, una cuenta de correo, ¿no?
arroba entonces ahí le voy a dar la cuenta de correo y le doy siguiente. Me pide la contraseña de esa cuenta. Ya le di la contraseña y ya me dirige en el momento al Classroom y me dice, bueno, ¿tú te quieres unir a esta clase? Y yo le digo, ah, pues sí, me quiero unir a esa clase. Y entonces le doy clic, digamos, a esa clase, ¿no? En dado caso de que, por ejemplo, en este caso, digamos, por mi tipo de cuenta, porque ya había hecho el ejemplo con otra cuenta que tenía que era la personal, no me deja, pero en general todas las cuentas personales, no queda nada pendiente, Lucero. Sí te lo permite. Eh, en dado caso que eso no funcione, hay otra opción. Si ustedes se van, digamos, a su cuenta acá, ¿no? Me voy a ir a Gmail, por ejemplo. Se van a su cuenta de Gmail. Ahí voy. Permítanme un momento. Ahí está, ¿no? Y después ustedes se van aquí a donde están los tres puntitos y se van a Classroom. Hay un loguito que es Classroom y después acá le dan a clic en el más, ese más, y acá te pide un código de clase. El código de clase yo se los mandé y ustedes lo tienen en su correo, que es este que estaba en rojito, que es FN4DBDSL. Le damos copiar. Entonces, si yo le doy aquí el código de clase, le doy pegar y ya le digo unirme a la clase, ¿no? Entonces me une a la clase. Esas son las dos formas, o sea, desde su correo electrónico de Gmail, aquí en los puntitos, buscan Classroom, le dan el código de la clase y se pueden unir a la clase. Una vez que se unan a la clase, bueno, ya no pregunté si, yo estoy explicando todo esto, pero no pregunté si ya te habías unido a la clase. Una vez que te unas a la clase, pues ya puedes acceder al Claro. ¿Vale? Y aquí están, miren. No sé cómo te llames, pero ¿cómo te llamas? Si quieres, o tu correo, para saber si ya estás en el Classroom. ¿Quién preguntó? ¿Ya se fue quién preguntó? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, este... Bueno, yo espero que ya esté unida al Classroom. ¿Hay alguna otra duda? Todo bien por mi parte, maestra. Bueno, a la mayoría de ustedes ya los tengo en el Classroom. Entonces, bueno, creo que les hice muy larga la explicación del Classroom. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Y por favor, posteen de la forma en la que yo lo hice ahorita su infografía, ¿no? O sea, solamente accedan al Classroom en tablón y hacen un comentario y suben su archivo como ahorita les mostré, ¿vale? ¿Ya quedó claro eso? Sí, maestra. Vale, muchísimas gracias. Y de ahí yo voy registrando que ya subieron su actividad, ¿vale? Sí, gracias, profesora. ¿Ya todo el mundo Gracias, también se maestra. registró en la lista? Bueno, espero que sí. Si no, yo conforme eh, conforme vayan saliendo, espero ver. Era ponerlo en los comentarios, ¿no? No era poner en el en el chat que tenemos aquí en el mensaje. Pero creo que ya tengo, por ejemplo, ya pasó lista Lucero, Inés, Miriam, Dafne, Patti, Stephanie, Guadalupe, Manuel, Mirza, Héctor, Kiara,
Karime, Dafne, Valentina, y ya. O sea, si ya fueron nombrados o nombradas, pues ya se pueden retirar. Si a alguien le falta, pues todavía tiene unos minutitos para poner asistencia. ¿Sale? Hasta luego, maestra. Bonita tarde. Bonita tarde, cuídense mucho. Gracias por Hasta tomar luego. Gracias, maestra. Pati, ¿qué pasó, Pati? Y una pregunta, profesora, ¿hasta qué hora tenemos para poder subir la infografía? A todos hasta el siguiente lunes. Ok, muchas gracias. Sí, hasta antes del siguiente lunes yo voy a estar registrando que ya realizaron la actividad. Ok, profesora, muchas gracias. No, gracias a ti, Pati.